En el segundo ciclo de carrera llevé un curso sobre historia del cine. Ahí tuve mi primer encuentro con Eisenstein. Sin embargo, y pese a haber sido un excelente curso encabezado por Judith Vélez, que desde este pequeño espacio le mando un saludo, ese primer encuentro no me convenció. Yo prefería a Hitchcock, a Orson Welles, a Godard o a Cassavetes, quizás porque eran historias más convencionales dentro de lo que la palabra lo permite. Tiempo después, en un curso de postproducción, me reencontraría con él, y aquí es donde encontré lo verdaderamente fascinante en Sergei: el montaje, el instrumento que epilogaría la narrativa audiovisual. Me explico: cuando surge un nuevo campo en lo antropológico, sociológico, artístico, etc., es normal que beba de otras disciplinas ya existentes. En el caso del cine, en un primer momento bebió del teatro y, en un segundo momento, de la literatura. Entendiendo esto, hay una clara evolución en la narrativa de las primeras obras de los Lumière, por ejemplo, y los de una etapa ya tardía en los años 20, en la cual entra Eisenstein, consolidando una narrativa propia para el cine en general, y que serviría para finalizar conceptos futuros como lo cinemáticamente puro de Alfred Hitchcock. Pero, ¿cómo logra volver al montaje una arista narrativa? Eisenstein desarrolla todo un sistema para dotar al montaje de un trasfondo que sea capaz de transmitir un mensaje. En el texto del 2011, Sergei Eisenstein, Montaje de atracciones o Atracciones para el montaje, escrito por Morales, se resalta como un punto clave sobre el desarrollo de las ideas de montaje. El kabuki, propio de la cultura japonesa, es una modificación absoluta de la puesta en escena occidental, donde todos los elementos adquieren una gran capacidad de expresión. Por ello, para Eisenstein, el montaje se vuelve un productor de significados, que surge mediante el encuentro o expresión de elementos. Por otro lado, también menciona la aplicación de la dialéctica de Hegel en el discurso visual: tesis, antítesis y síntesis, el método mediante el cual se articulan las combinaciones entre los fragmentos y se crean las ideas y pensamientos que transportan el filme como una sustancia expreso significativa. El ejemplo más recordado de innovaciones en el montaje lo encontramos en El acorazado Potemkin o Battleship Potemkin de 1925. Se puede apreciar el uso de la técnica del montaje rítmico, donde los cortes se hacen en base a las secciones dentro del plano. Este método es el que encontramos en la escena de las escaleras Odessa, donde se manipula el tiempo y el espacio, haciendo creer que las escaleras son más largas de lo que parece, y transmitiendo la desesperación de las personas. Pero ¿cómo es que pasamos de la dialéctica de Hegel del siglo XIX al bloque soviético de los años 20 a México? Si ha sido observador con el título del video, se dará cuenta que no es casualidad. Este hace referencia a El mundo de Maquiavelo, libro publicado por Alan García en los años 90, en el cual cuenta algunas vivencias durante el gobierno de Fujimori, con algunas referencias buscando hacer algún tipo de paralelismo con los escritos de Maquiavelo. Y esto es importante porque Maquiavelo, en El Príncipe, deja una enseñanza que es crucial para entender el subtexto, la hipótesis de la llegada de Eisenstein a México. Y también lo deja como consejo para alguien que quiera hacer un documental. Maquiavelo le dice al príncipe que es él el que se debe acercar a la población y no la población la que se debe acercar a él. Básicamente porque creía que un gobierno aislado, ausente y que olvida a su población, parecido con el Estado peruano, no servía, sino que los gobernantes debían ser un tipo de insider. En relación con Eisenstein, siempre le llamó la atención la cultura mexicana. Sin embargo, no sería hasta una accidentada visita por los Estados Unidos, donde, para resumirlo, lo integraron en una de las blacklists de Hollywood por provenir del país soviético. Decidiría que, debido a la cercanía, sería una buena idea ir a México, lugar en el que pasó 1 año y medio siguiendo el principio de Maquiavelo, volviéndose un insider y conociendo un mundo totalmente distinto. ¿Se imaginan el choque cultural que debió tener partiendo del concepto constructivista en la que estaba basada la Unión Soviética a una más animista, si se quiere? Eisenstein, pese a que no logró editar el corte final, sí dejó anotaciones donde pautaba cómo se debía narrar la historia, en base a 3 momentos de la historia mexicana inspiradas en novelas: el México precolonial, el México postcolonial y la etapa de la Revolución Mexicana. Las novelas en las que se basó eran Sandunga, Magüey y Soladera, esta última inconclusa, por cierto. Ahora bien, definitivamente en lo técnico hay recursos que no son innovadores, pero que seguían siendo novedosos, como el POV de un toro. Pero yo creo que lo más relevante aquí es lo que transmite. ¿Realmente es un reflejo de la sociedad mexicana? ¿Cuál fue el impacto que tuvo para el cine mexicano? Para responder este interrogante he sacado el texto de Ricardo Pérez titulado Nacionalismo y regionalismo en el cine mexicano 1930-1960, algunas reflexiones, en el cual le dedica varios párrafos a Viva México.
pero quiero destacar una idea extraída de esos párrafos. Una en la que destaca la forma en la que Sergei asumió como bandera cultural lo propio de los mexicanos y lo convirtió en su diferencial dentro del resto de países occidentales, formando un concepto distinto de la imagen mexicana que planteaba el cine hollywoodense, y del cómo fue recibido con cierta aunencia por artistas e intelectuales. Por ejemplo, el crítico Adolfo Fernández Bustamante escribiría lo siguiente: Eisenstein y los suyos no han hecho una escena que pudiera llamarse internacional. Todo es absolutamente mexicano, todo tiene el carácter, la psicología de lo nuestro, y sin embargo no hay nada de mal gusto. No hay un solo detalle que resulte molesto para nuestra nacionalidad. Maneja grupos, conjuntos que van dando ideas más claras de las emociones y olvidan el estilo yankee de los héroes ridículos. El oponerse al arquetipo típico del héroe comúnmente utilizado por el cine anglo era algo muy característico de Sergei, cambiar al héroe individual por un protagonista colectivo, lo cual muy probablemente se dio por una inspiración colectivista que simboliza la dictadura del proletariado. El pueblo es su protagonista, y al ser el pueblo su personaje principal, debe conocerlo muy bien, a profundidad. En síntesis, debe acercarse a su pueblo. La verdad es que fue bastante divertido revivir esa curiosidad por Eisenstein con Viva México, en especial darle la vuelta a un análisis que quizás sería muy repetitivo si solo hablamos de planos o composición. La enseñanza verdadera detrás de Viva México es la de acercarse exentos de golantría, con el principal objetivo de conocer, de descubrir lo nuevo en su esencia, elevando su narrativa y no transgrediéndola creando aparatos ficticios como los que predominaban en el cine mexicano dominado por una élite de inspiración hollywoodense, que de alguna forma despreciaba lo autóctono caricaturizándolo. Quizás entra ahí lo importante del documental, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué piensas? No olviden suscribirse al canal y dejar un like. Yo soy Fabricio y hasta un próximo video. Y de Eisenstein, que nunca lo saludé a él, pero lo vi. Y yo vi y dije, sí es cierto, el cine mexicano puede existir y yo voy a aprender y voy a ir a México a hacer cine.